La democracia posible. Principios para un nuevo debate político. Capítulo primero. Una base común. A partir de las fuertes discrepancias que hacen parte del debate político en Estados Unidos, una cultura roja, republicana, que exige más presencia de la religión en la vida pública, y desde la otra esquina, una cultura azul, demócrata, que predica lo contrario. La cultura roja afirma que los altos impuestos penalizan a los afortunados por su éxito y arruinan la economía. La cultura azul persigue una distribución de la riqueza. La hipótesis de las dos culturas afirma algo más, que un estilo de carácter o de concepción del mundo atraviesa ambos conjuntos de posiciones y actitudes políticas. No obstante, es posible hallar dos principios compartidos lo suficientemente sustanciales para posibilitar un debate político nacional y unos puntos de encuentro y entendimiento. Las dos dimensiones de la dignidad humana. Primer principio, el valor intrínseco de la vida. Segundo principio, la responsabilidad personal sobre la vida humana. El valor intrínseco de la vida sostiene que toda vida humana tiene un tipo especial de valor objetivo. La mayoría de las personas, independientemente de su cultura política, aceptan que lo importante es tener unas vidas que sean en conjunto buenas vidas para vivir. Usted debe aceptar que es objetivamente importante que, una vez iniciada, cualquier vida humana vaya bien y no se malogre. Es crucial entonces decidir cuándo las acciones personales muestran menosprecio por el valor de las vidas de otras personas. El segundo principio, la responsabilidad personal sobre la vida humana, consiste en que cada uno tiene la responsabilidad personal de gobernar su vida, lo cual incluye la responsabilidad de tomar y ejecutar decisiones fundamentales sobre qué tipo de vida sería bueno llevar. Se tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí mismo, por ejemplo, en lo tocante a religión, matrimonio y ocupación. Las convicciones éticas definen qué debemos calificar como una buena vida para nosotros. Los principios morales definen nuestras obligaciones y responsabilidades hacia otras personas. El principio de responsabilidad personal concede al Estado la autoridad para forzarnos a vivir en consonancia con los principios morales establecidos colectivamente, pero prohíbe que el Estado dicte las creencias de esa forma. Capítulo tercero. Religión y dignidad. La religión desempeñó en el pasado un papel deplorable en la política norteamericana, pero tras la elección de John Kennedy en 1960, el uso partidista de la religión pareció tabú. Sin embargo, la inhibición empezó a evaporarse durante el mandato de Reagan y hoy parece haber desaparecido. El aborto y el matrimonio homosexual han actuado como los imanes más eficaces en la atracción del movimiento evangélico hacia la política. Existen dos modelos de Estado respecto a la religión: el Estado religioso tolerante y el Estado laico tolerante. El Estado religioso tolerante asume como política oficial el reconocimiento explícito y el apoyo religioso como tal. Declara que la religión es un factor positivo que contribuye a mejorar la vida de la sociedad y de las personas. Profesa un monoteísmo generalizado. Una sociedad religiosa tolerante no siente reparo en incluir en su juramento oficial de lealtad la referencia a un Dios singular. Al contrario, consideraría como algo poco patriótico omitir dicha referencia. No prohibiría ni penalizaría la práctica de fe alguna, ni el ejercicio de la falta de fe, pero no dejará de declarar, a modo de convicción oficial de la nación, que los no creyentes están profundamente equivocados. En una comunidad religiosa tolerante, no existiría en principio objeción alguna a que los profesores dirijan la oración de sus alumnos. Esas oraciones, por supuesto, deben ser tan ecuménicas como sea posible. No obstante, un Estado religioso tolerante debe cuidar de no obligar a los niños a recitar ni siquiera una oración tan ecuménica como el Padre Nuestro, porque debe dejar la libertad de rechazar la religión en general. El Estado laico tolerante oficialmente no se compromete más con el ateísmo que con la religión. Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses y no se define respecto de si alguna religión es la mejor, si es que alguna lo es. Dicho Estado se esforzaría por eliminar de los juramentos patrióticos de lealtad y de las celebraciones públicas cualquier dimensión religiosa o antirreligiosa. En una sociedad laica tolerante se consideraría incorrecto convertir una institución del Estado, como son las escuelas públicas, en el lugar donde celebrar cualquier tipo de ejercicio de cualquier religión. Un Estado laico tolerante permitiría el estudio de la religión en las escuelas públicas. Ninguna institución liberal sería satisfactoria sin información sobre las doctrinas y diferencias entre las principales tradiciones religiosas, sobre la historia de las divisiones religiosas y sobre las controversias contemporáneas acerca del papel que debe desempeñar la religión en la vida pública. El libre ejercicio de la religión. Ambos modelos son tolerantes con todas las prácticas religiosas pacíficas, pero divergen acerca de lo que incluye la libertad religiosa, o al menos lo que presupone. Quienes apoyan el modelo de sociedad religiosa tolerante podrían sentirse inclinados a declarar que el derecho a la libertad religiosa es un derecho especial que refleja la importancia de la religión. Podrían, por tanto, tener la tentación de adoptar una concepción muy estricta del contenido de ese derecho que solo abarcara la libertad de adorar a un ser sobrenatural bajo una descripción determinada. De hecho, una sociedad religiosa tolerante podría condenar la homosexualidad como algo contrario a la voluntad de Dios, del modo como lo hacen todas las tradiciones religiosas monoteístas importantes.
En el caso de una comunidad laica tolerante, al no conceder valor especial alguno a la religión como fenómeno, debe tratar la libertad de religión como un caso de un derecho más general a la libertad ética y no simplemente religiosa. Estructura de las libertades. Las libertades son el derecho a hacer lo que usted quiera con los recursos que son legítimamente suyos. Si se avala esta definición, se acepta entonces que las libertades no resultan dañadas cuando el gobierno decide limitar la libertad si tiene alguna razón distributiva convincente para hacerlo. Una justificación distributiva se basa en una teoría de la asignación justa de los recursos y las oportunidades que están disponibles para una comunidad en su conjunto. Las leyes que prohíben dañar a una persona o a una propiedad son leyes distributivas porque presuponen una teoría de la propiedad y del respeto por la propiedad. Debe diferenciarse las justificaciones distributivas de las limitaciones de la libertad de otros tipos de justificación. Un juicio de valor personalmente estimativo apela a una teoría, o la presupone, sobre el tipo de vida que es intrínsecamente bueno o malo para las personas de cuya vida se trata. Por ejemplo, cuando se ilegaliza la sodomía, citando la inmoralidad o la bajeza de esta práctica sexual, esto nace de un juicio de valor de tipo personal. Por el contrario, las justificaciones impersonalmente estimativas apelan al valor intrínseco de algún objeto o hecho más que al valor intrínseco de algún tipo de vida. Por ejemplo, cuando el gobierno limita la libertad de las compañías madereras a fin de proteger los grandes bosques. Las libertades no son vulneradas por limitaciones que pueden justificarse considerando razones distributivas o impersonalmente estimativas. Por el contrario, las libertades sí son amenazadas por leyes coercitivas que solo pueden justificarse según una base personalmente estimativa.